decir el día de hoy, nuestro Dios no solamente es grande, dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies, nuestro Dios es incontenible. Y damos gracias porque en Él hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza está en el Dios que es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias a Dios porque en Él hemos puesto nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza y en Él está nuestra fortaleza. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Muchas gracias, Señor. Y quisiera comenzar a hacer una oración de agradecimiento por este año, para que el Señor sea, primero dando gracias y pidiendo que este año que comenzamos sea bajo la bendición de Dios. Amén. Puedes cerrar tus ojos allí un momento. ¿Y por qué no le damos gracias al Señor por el año acabado y por el año que vamos a comenzar? Hoy, Señor, te damos gracias, Señor, por este año que ya concluyó, Señor. Damos gracias porque a lo largo de todo el año, Señor, fuiste fiel y vimos tu mano poderosa cada día en nuestras vidas. Nunca nos dejaste sin un plato de comer, siempre lo estuviste guardando y a pesar de las circunstancias, tú has estado con nosotros, Señor. Pero también, Señor, quiero agradecerte por este año y quiero pedirte por este año que estamos comenzando, Señor. Lo ponemos en tus manos, ponemos nuestras vidas en tu mano, Señor. Te pertenecemos, Señor. Que este año, Señor, se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Que este año podamos crecer en el conocimiento de la palabra, pero también crecer en nuestra relación contigo, Señor. Que este año, Señor, aunque haya tribulación, aunque haya problemas, aunque haya situaciones difíciles, Señor, nuestra fe sea más sólida y estemos anclados a tu palabra y a tu promesa, Señor. Este año lo decidimos comenzar haciendo tu voluntad, Señor. Y hoy te damos gracias por un nuevo comienzo, Señor. Sabe que cuando comienza un año, viene un nuevo comienzo. Lo que quedó en el año pasado podemos decir que queda atrás, pero hoy volvemos a comenzar el libro, las hojas están en blanco. Estamos comenzando en blanco un año. Y es un año donde escribimos la historia con nuestro Señor Jesús. Y nosotros somos partícipes de esa historia. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Sin embargo, nosotros también influimos en la historia que Dios escribe en nuestra vida. Nosotros somos partícipes de los propósitos de Dios. Y no solamente es que Dios tiene un plan, sino que nosotros nos alineemos al plan de Dios. Y eso es importante, porque nosotros podemos tener planes, pero muchas veces no están alineados a su voluntad. Entonces, qué importante es tener esta claridad de que comenzamos un año nuevo, pero tomados de la mano de Dios, bajo su voluntad y buscando hacer y cumplir sus propósitos. Eso es importante. Eso es importante. Entonces eso tiene que quedar claro en nuestra vida. Tal vez vamos a pasar momentos que nos van a retar, que van a llevar nuestra fe al límite. Pero si hay algo que yo puedo decir, y te puedo decir con la seguridad y la autoridad de la palabra, que Él ha prometido estar con nosotros y no dejarnos. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso es suficiente para seguir avanzando, caminando en sus propósitos y en su voluntad. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Este año lo ponemos en tus manos, Dios. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Pero también, Señor, ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, obrando en nuestro corazón para transformarnos por medio de esta palabra, Señor. Hoy yo te pido que la bendigas, Señor, que esté llena de poder, Señor, para cambiar y transformarnos, Dios.
Hoy te damos gracias, Señor, por un día más de misericordia, mi Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues invito que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al 13. Y hoy precisamente concluimos con la serie de las cartas a las iglesias de Asia. Hoy vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia. Realmente la última carta es la de la Odisea, pero yo comencé con la Odisea y por eso estamos concluyendo el día de hoy. Amén. Vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis 3, del versículo 7 al 13. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Recordemos que todas las cartas vienen con una salutación, es decir, un saludo. El Señor Jesús se presenta y siempre presenta con algunos nombres que describen parte de su carácter. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y por mi nombre nuevo. El que tiene oído que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Muy bien, nos vamos a entrar como siempre en contexto. Recordemos que muchas veces yo les he comentado que es importante conocer el contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? Me refiero a que en ese momento que Juan está dando el mensaje a través de Jesús a esta iglesia, había una situación en esa ciudad y en la iglesia que estaba en esa ciudad. Muy bien, la ciudad de Filadelfia, de hecho, es la ciudad más joven de todas las iglesias de Asia Menor. Fue fundada por el rey Eúmenes II, rey de Pérgamo. ¿Se acuerdan de la carta a la carta de Pérgamo? Bueno, el rey de esa ciudad funda la iglesia de Filadelfia. Y le ponen Filadelfia porque este rey tenía un hermano que se llamaba Atalo II. Y le ponen Filadelfia porque recordemos que la palabra fileo es la palabra amor fraternal. Entonces esta palabra está relacionada con ese amor que tenía este rey a su hermano. Por eso le nombra Filadelfia. Había una relación entre ellos muy estrecha. Y esta ciudad fue construida sobre suelo volcánico, lo que le daba un beneficio, pero también le daba una desventaja. Al ser suelo volcánico, esta ciudad era muy fértil. De hecho, esta ciudad era conocida por el excelente vino que cosechaban a través de las uvas. Eran conocidos en Asia Menor. Sin embargo, el otro problema por estar en suelo volcánico es que esta ciudad era propensa a los terremotos. De hecho, al decirles que esta era la ciudad más joven de todas las ciudades de Asia, esta ciudad había sido destruida por un terremoto. Y esta ciudad fue levantada, por eso es la más joven, porque venía de una destrucción a causa de un terremoto.
Este es el contexto acerca de la ciudad. Pero ahora vamos a entrar un poquito al contexto de lo que es la iglesia en esa ciudad. ¿Por qué es importante conocer el contexto de la ciudad? Si ustedes recuerdan cuando yo prediqué acerca de la iglesia de la Odisea, recordemos que ahí el Señor Jesús le dice: por cuanto no eres tibio, ni caliente, ni frío, si no eres tibio, te vomitaré de tu boca. Recordemos que geográficamente la ciudad de la Odisea se colocaba cerca de la ciudad de Colosas y cerca de la ciudad de Hierápolis. Cada una tenía un beneficio. La ciudad de Colosas había mucha agua fresca que tenía un propósito, que traía propósito de refrescar, traía un cierto paz a las personas por la agua refrescante. Pero Hierápolis era una ciudad que tenía aguas termales, aguas curativas. Y recuerden que yo les dije que la Odisea tenía problemas de agua, entonces ellos hicieron conductos para traer agua de estas dos ciudades, pero por cuestiones subterráneas, por cuestiones de geología, el agua llegaba tibia a la Odisea. Y por eso el Señor Jesús le dice: por cuanto no eres ni caliente ni eres frío, te vomitaré de tu boca, dando a entender que la tibieza era lo que estaba mal en la iglesia o en los creyentes de la iglesia. Por eso es importante conocer cuál es el contexto, incluso geográfico, porque eso nos ayuda a entender mucho más qué es lo que estaba sucediendo con la iglesia en esa ciudad. Amén. Bueno, la iglesia de Filadelfia junto con la iglesia de Esmirna son las únicas dos iglesias que no reciben una exhortación de parte de Dios. Tenemos otras 5 iglesias que el Señor les llama al arrepentimiento porque había algo que estaban haciendo mal. Pero la iglesia de Filadelfia junto con la de Esmirna son las únicas que no reciben este llamado de atención de parte del Señor Jesús. Y eso nos llama la atención. Y vamos a entrar ya a lo que son los versículos. Dice el versículo 7. Fíjense lo que dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Y aquí es importante resaltar, como en muchas ocasiones les he enseñado, que cuando el Señor Jesús se presenta ante estas iglesias, siempre daba un nombre que era parte de su carácter de Cristo. Aquí dice el santo, el santo. Y en el Antiguo Testamento, el libro que más habla del santo de Israel, o el santo refiriéndose a Dios, es el libro de Isaías. Y la palabra santo se refiere a alguien que esté apartado, a alguien que es único. De hecho, podemos decir que es una afirmación de la deidad de Jesucristo al referirse como santo. Es decir, no hay nadie como Él, no habrá nadie como Él. Y de hecho, Isaías fue el que subió al trono en una visión. Y dice que cuando estaba ahí en ese lugar, escuchaba el canto de los seres celestiales que decían: santo, santo, santo. Y esta palabra santo se refiere al Señor Jesús y su deidad como Hijo de Dios. En esta palabra Él deja en claro que Él es el Hijo de Dios, pero que también Él es Dios. Luego dice el verdadero. Esto sirve para indicar que Jesús es único, es real, que era realmente el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Y primero de Juan 5:20 dice lo siguiente: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, refiriéndose a Jesús. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo que deja en claro aquí es que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios y verdaderamente era el Mesías. ¿Por qué dejar en claro que Él era el Mesías? Recordemos que cuando Jesús vino a la tierra, los judíos no creían que Él era el Mesías. De hecho, cuando Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, los judíos, los fariseos decían que era una blasfemia.
y nunca la aceptaron hasta el día de hoy. Por eso Jesús, cuando se presenta a la iglesia de Filadelfia, dejan claro quién es Él: el Mesías, el Hijo de Dios. Y vemos que esto es parte de lo que es Jesucristo. Y luego dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y para poder entender este fragmento de este pasaje, nos tenemos que ir a Isaías 22, capítulo 22, donde aquí por primera vez se menciona esta expresión. Y en este capítulo te lo quiero abrir un poco el panorama para que entiendas por qué el Señor Jesús se presenta como el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí en el capítulo 22 de Isaías, el Señor por el profeta Isaías les anuncia que venía juicio, porque recordemos que constantemente el pueblo se encargaba, se alejaba de Dios. En ese momento, cuando Isaías profetiza contra el pueblo que venía juicio, estaba el rey Ezequías. Y el rey Ezequías tenía un mayordomo, un encargado, alguien que tenía las llaves del acceso al reino, al palacio real. Este encargado se llamaba Sebna, pero este hombre era un hombre malvado. Él se encargaba de promoverse a sí mismo para llevarse la gloria incluso del rey, tratando como usurpar el lugar del rey. Entonces el Señor le dice a este Sebna que lo iba a quitar de su cargo. Ahí iba a poner a Eliakim, era otra persona que también estaba en el palacio real. Y fíjense lo que le dice Dios a Eliakim. Dice: lo vestiré con vestiduras reales y le daré título y autoridad. Le está diciendo a Sebna que iba a poner a este Eliakim, y esto habla de Eliakim, que le iba a dar autoridad. Y fíjense lo que dice: y será un padre para el pueblo de Jerusalén, Judá. Le daré, fíjense aquí, le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierra puertas, nadie podrá abrirlas. Eso se lo está diciendo Dios a Eliakim, el que iba a sustituir a Sebna, este hombre malvado. Y de manera paralela, Jesús se presenta con esta misma expresión. Ahora el Señor Jesús, Eliakim era una figura de lo que iba a ser el Señor Jesús. Ahora se refiere al Señor Jesús presentándose con esta llave, pero no era la llave de un palacio real, sino estamos hablando ya que el Señor Jesús tenía la llave del reino de los cielos. Él tiene acceso al reino de los cielos. Y esto no solamente implica eso, implica que el Señor Jesús tiene autoridad sobre todo y sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Cuando dice que Él tiene esta llave, está hablando que el Señor Jesús tiene el acceso al reino de Dios, tiene el acceso al Padre, pero también tiene el acceso al cielo. Él es el que tiene la llave, Él es el que tiene la autoridad. Y esto era importante que quedara claro para la iglesia de Filadelfia, porque vamos a ver más adelante que la iglesia tenía una pequeña situación donde algunos judíos ponían en duda esa deidad de Jesucristo como el Mesías. Y entonces por eso él, cuando escribe la carta a la iglesia de Filadelfia, deja en claro su autoridad sobre el reino de los cielos, sobre todos los seres humanos, sobre los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y en el versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí se refiere que en Filadelfia, recordemos que había autoridades judías que excluían al pueblo, a los creyentes por su fe en Jesucristo. Se oponían, y muchas veces estas autoridades judías trabajaban con el gobierno local romano
para traer muchas veces persecución, para quitarle los empleos a los creyentes de esa ciudad. Entonces, aquí cuando dice que Él abrió una puerta, está diciéndole a la iglesia que a pesar de esa posición de las autoridades locales y los judíos, el Señor les iba a dar un acceso, no solamente a algo terrenal, sino a algo celestial. Es decir, que muchas veces nosotros nos vemos en situaciones difíciles, en situaciones que hay opresión en la sociedad, pero el Señor Jesús nos ha abierto un acceso al reino celestial por medio de su muerte, y Él tiene las llaves. Y en Apocalipsis 1 dice también que Él tiene las llaves del Hades. Solo Él tiene la autoridad sobre la muerte, pero también sobre la vida, y Él nos da acceso a nosotros como hijos de Dios a ese reino celestial. Y para el Señor Jesús era importante que la iglesia o los creyentes de Filadelfia tuvieran claro eso. ¿Por qué? Porque les dice: aún tienes poca fuerza. Y vemos que esto implica que los creyentes de esa ciudad tal vez ya estaban cansados, tal vez habían sido mermados por la oposición judía en esa ciudad. Sin embargo, el Señor Jesús, al decir que tenían poca fuerza, realmente era un contraste, porque realmente tenían mucha fuerza, porque habían guardado la palabra de Dios. Amén. Y las circunstancias no les afectaban, no cambiaban su fe, no los desviaban del propósito divino. ¿Cuántas veces las circunstancias hacen que nos desviemos de los propósitos de Dios? Sabes, Dios tiene un propósito para cada uno, pero a veces el entorno, las circunstancias, los problemas hacen que volteemos la mirada a otro lugar y nos desviemos del propósito que realmente Dios tiene para nosotros. O yo te quiero decir, como Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia, que si Dios te abre una puerta, nadie la va a cerrar. Que si Dios te abre una puerta, no hay poder humano que pueda ponerse a la voluntad de Dios. Pero es necesario que como creyentes caminemos en la dirección que Dios nos trace, que el Espíritu Santo nos guíe. El problema es que como cristianos nos salimos de ese caminar, nos desviamos porque las circunstancias son adversas, porque las cosas no salen como yo anhelaba o como yo esperaba, pero eso no cambia los propósitos de Dios en nuestra vida. Y tal vez unas puertas se han cerrado en tu vida, pero quiero decirte que si el Señor Jesús te abre una puerta, nadie la va a cerrar. Nadie tiene el poder ni la autoridad, porque Él tiene la llave de las bendiciones para nuestra vida. Él es todopoderoso, Él es soberano. Y si Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Pero es necesario alinearnos a su voluntad. Porque muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos alinearnos a su voluntad. Y ese es un problema. Tenemos que alinearnos a la voluntad para que entremos en ese plan de bendición, porque Él tiene la llave que abre todo. Y si Él nos abre una bendición, nos abre un trabajo, nos abre la universidad, nos abre estudiar en un seminario, entonces Él está obrando. Pero a veces las circunstancias nos nublan la vista, nublan nuestro entendimiento, y es ahí cuando nosotros nos desviamos de su verdadero propósito. Pero es claro que tú entiendas que hay alguien que es todopoderoso y que tiene las llaves a todos los accesos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte que podemos descansar y confiar en Jesús. Quiero decirte que Él tiene la autoridad y Él tiene las llaves para toda bendición en nuestra vida. Él tiene la autoridad. De hecho, en Filipenses 2, del 9 al 11 dice: por lo cual
Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense lo que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él tiene la autoridad total. Por eso debemos descansar en su voluntad. Por eso debemos de confiar en el Señor. Por eso debemos de entender que no hay absolutamente nada que se salga de su control. Eso debe generarnos paz. Eso debe generarnos confianza. Él es nuestro Dios y Él no nos va a dejar, y Él aún nos va a abrir puertas que tal vez el mundo o las circunstancias han cerrado, pero tenemos al que tiene la llave con toda la autoridad sobre todas las cosas. Gloria a Dios. El propósito de estas palabras era decirle a la iglesia de Filadelfia que Él estaba con ellos, y que a pesar de las pocas fuerzas que ellos tenían, que realmente eran más fuertes, habían permanecido fieles a Dios. Y yo quiero decirte algo: para cuando nosotros decimos que tenemos debilidad, cuando nosotros decimos que hemos flaqueado, que estamos débiles, realmente la debilidad es una señal de fortaleza en Dios. Porque cuando más débiles nos sentimos, cuando sentimos que ya se han agotado nuestras fuerzas, cuando sentimos que nuestra esperanza se ha desvanecido, que ya no queremos más, que ya no podemos más, es cuando más aprendemos a depender de Dios, y es cuando más nos tomamos de su mano, porque en nuestra debilidad somos fuertes. Pablo dijo: diga al débil, fuerte soy. La debilidad para el hombre es algo malo, pero delante de Dios ser débil te hace fuerte, porque hace que te agarres más de Dios, le busques más, te apasiones más por Él. Cuando realmente estamos diciendo que estamos en el nivel más bajo, es cuando más vamos a buscar su presencia. Diga al débil, fuerte soy. Esta iglesia, dice Jesús, que tenían pocas fuerzas, lo que llevaba a que ellos dependieran más de Dios y no de lo que ellos tenían. El problema para el cristiano el día de hoy, que a veces nos confiamos en nuestros recursos, nos confiamos en nuestro trabajo, en lo que tenemos, en las posiciones, y muchas veces eso nos hace o nos desvía. Porque cuando todo se nos es quitado es cuando más buscamos de Él. Esta iglesia era débil, pero era fuerte, porque era fiel al Señor. Dice: porque han guardado mi palabra, han obedecido mi palabra. En su debilidad se hacen fuertes. Y hoy, tal vez alguno de ustedes está pasando por momentos difíciles y dices: hoy me siento vulnerable, pero gloria a Dios, porque cuando te sientas vulnerable, entonces vas a buscar más el rostro de Dios y Él te va a fortalecer en tu debilidad. Dice la palabra, dice: han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Recordemos que en el contexto de las iglesias, muchas sufrían persecución. Y muchas veces los llevaban a negar el nombre de Jesús o a negar su fe. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿has negado a Jesús? ¿Has negado tu fe? ¿Has negado que eres cristiano? Y tal vez no lo has negado con palabras, pero con hechos sí. Porque cuando estamos en el mundo, muchas veces somos causa de burla. Muchas veces las personas nos escarnecen por nuestra fe. Y hay algo tremendo para que en algún momento hayamos negado el nombre de Jesús. Y tú te preguntarás: ¿cómo alguien puede negar al Señor? Si hay, lamentablemente, hay cristianos que en su trabajo no saben que son cristianos. Hay jóvenes cristianos que les da vergüenza decir:
en la universidad acerca de su fe. Eso es terrible. Porque mira lo que dice Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué terrible! Porque si a ti te da vergüenza decir que eres cristiano y niegas su nombre, el Señor Jesús dice que Él te negará delante de su Padre. Y eso es tremendo, eso es terrible, eso debería darnos pavor, temor. Cuidado con negar tu fe, cuidado con negar en lo que tú crees, cuidado con negar a Jesucristo. No solamente con tus palabras, sino con tus hechos. Porque cuando tú llegas a algún lugar y dices que eres cristiano, eso implica que eres diferente. Eso implica que tu forma de hablar es diferente, que tu forma de actuar es diferente. Pero cuando tú de un lugar llegas y dices que eres cristiano y tu comportamiento es como todos los demás, estás negando la fe, estás negando la identidad como hijo de Dios. Y cuidado, porque el Señor Jesús dice, si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Recuerdo una ocasión en el trabajo. Estaba yo sentado en mi cubículo y tenía alrededor varias personas. Y de repente una persona me pregunta, Rubén, ¿qué música escuchas? Y todos voltean, ¿no? Porque es clásico es clásico, ¿no? Cuando te hacen ese tipo de preguntas, pues todos voltean a ver qué dices. Y yo dije, yo escucho música cristiana. ¿Cómo que cristiana? A ver, explícame. Pero todos me veían. Y en algún momento sentí esta presión. Pero yo dije, no puedo negar mi fe. No puedo negar que yo soy cristiano. No puedo negar que soy hijo de Dios. Y les comencé a explicar algo de mi fe y por qué escuchaba esa música. Unos se burlaron, unos me malmiraron, pero yo no negué el nombre del Señor jamás. Y eso hay que tener un valor y hay que tener esa confianza, que donde quiera que vayamos, seamos uno, seamos sin careta, seamos sin máscara, seamos correctos delante de Dios. Y cuando tengamos oportunidad, compartamos de Cristo a los que están a nuestro alrededor. Pero aquí Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, han guardado mi nombre y no me han negado. Eso habla de creyentes que tenían claro su identidad como Cristo y tenían claro que una responsabilidad que es de un creyente es dar a conocer a Cristo a través de su vida y a través de compartir el Evangelio. ¿Lo tienes claro? ¿O ocultas que eres cristiano? Y por ahí hay una película que se llama Los de la Secreta, ¿no? Que había un joven que de repente salía a evangelizar con los hermanos y de repente se cambiaba, era otra persona. Tengamos cuidado, porque realmente lo que dice el Señor Jesús, que Él nos negará delante del Padre, eso es muy terrible. Y el versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren y reconozcan que yo te he amado. Recordemos que en la carta a la iglesia de Esmirna se utiliza esta misma expresión. Los que se dicen ser judíos y no son, sino sinagoga de Satanás. ¿A qué se refiere esta expresión? Se refería a que estos hombres judíos venían de una descendencia de judíos, de Abraham. Sin embargo, el apóstol Pablo en la carta a los romanos dice lo siguiente: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión externa, sino el que es judío
sino el que es judío en lo interior, en la circuncisión que es del corazón. Es decir, había un grupo de judíos que se llamaban hijos de Dios, pero rechazaban al Mesías. Había un grupo de judíos que decían que venían de la descendencia de Abraham. Pero nos dice el apóstol Pablo, no es el que lo dice por afuera, sino el que lo es por dentro. Y nuevamente vuelvo a hacer este énfasis. No somos cristianos por decir que somos cristianos. Somos cristianos porque lo demostramos con nuestros hechos, con nuestra forma de hablar. Hay muchos que se llaman cristianos, pero su estilo de vida habla de manera contraria que son hijos de Dios. Estos eran, dice, sinagoga de Satanás. Y la palabra sinagoga era una palabra que nos daba un lugar, que nos da entendimiento, era un lugar de congregación. Era la sinagoga, era un lugar donde se congregaban los judíos, pero no era una sinagoga de Dios, sino de Satanás. Es decir, que este lugar era un cuartel para perseguir a los cristianos, para acosar a los cristianos, para provocar a que los encarcelaran. Y realmente no eran hijos de Dios. Y dice Pablo, no es el que lo es por afuera, sino el que ha cambiado por dentro. Es decir, no somos cristianos por cantar una canción. No somos cristianos por traer un pescadito en el carro. No somos cristianos por tener un lenguaje cristiano. Somos cristianos porque lo demostramos a través de nuestro testimonio y de nuestra vida entera que somos cristianos. Tenemos que dar un fruto que demuestre que hemos tenido un encuentro con el Señor Jesús. Hay una escena donde dice que a Juan y a Pedro les dijeron, estos andaban con el Señor Jesús porque hablan, porque actúan como Él. Estos hombres habían tenido un encuentro con Él y su vida reflejaba que habían estado con Él. Tiene que ser lo mismo con nosotros como cristianos. Tiene que haber una evidencia de que nosotros somos cristianos en todas las áreas de nuestra vida. Cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos incluso ante las adversidades, aún ante la misma muerte, cómo reaccionamos, porque ahí se diferencia alguien que es cristiano y alguien que no lo es. Tenemos que tener cuidado. Dice el versículo 10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor habla que los iba a guardar en tiempos de prueba, cuando viniera el juicio sobre la tierra. Esto era para darle esperanza a los creyentes de la iglesia. Y eso también habla acerca de que hay una protección para los hijos de Dios. Dios nos tiene en su mano. Dios nos guarda. ¿Recuerdan en el capítulo de Job, cuando hay esta plática de Satanás con Dios? Y Dios le dice, ¿por qué no te has fijado en Job? Él es un hombre recto, no hay otro como él. Y el diablo le dice algunas palabras que me llaman la atención a Dios. Y dice que yo no lo puedo tocar. Dice, porque tú has puesto un cerco sobre él. Yo no lo puedo tocar. Y prácticamente le pide permiso para tocarlo. Por eso, yo te quiero decir que no estamos en las manos. No hay que arrebatarle nada al diablo. No hay que estar peleándose, porque estamos en las manos de Dios. Y aún el mismo Satanás se somete a Dios mismo. Sin embargo, muchas veces nos han enseñado de manera incorrecta las Escrituras. Y nos enseñan que hay que estar arrebatando, quitando. Cuando realmente, si yo entiendo qué es la soberanía de Dios, entiendo que todo está bajo su mano y no hay nada ni nadie que esté fuera de Él y sobre Él. Dios está por sobre todas las cosas. Y el libro de Job es un claro ejemplo de la soberanía de Dios.
vemos cómo Satanás le pide permiso a Dios mismo para tocar la vida de Job. Y lo más sorprendente, que Job no dijo: el diablo me arrebató, el diablo me quitó, el diablo me arrastró. Job dijo: Dios dio y Dios quitó, a Él sea toda la gloria. Y dice, y Job no atribuyó despropósito a lo que estaba viviendo. Estamos en las manos de Dios. Él tiene el control de todo y Él guarda a sus hijos. Hay una protección sobre nosotros de parte de Dios. Dice la Biblia: porque los que temen a Jehová con ese temor reverente, el ángel acampa alrededor de ellos. Pero cuando vivimos fuera del plan de Dios, cuando vivimos alejados de sus propósitos, es muy probable que pasemos tribulaciones y más fuertes. Sin embargo, para los hijos de Dios sí hay una protección especial. Él es bueno y Él nos cuida. He aquí, versículo 11: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Invita a la iglesia a permanecer, es decir, a no confiarse, de no seguir guardando la palabra de Dios y seguir fiel aun cuando no tenía mucha fuerza, lo cual era lo contrario. Podemos resaltar a manera de conclusión que la iglesia de Filadelfia era fiel en su debilidad, demostrando fortaleza verdadera al depender de Dios. Pero también vemos la protección de Jesús a sus hijos. Vemos de manera clara la esperanza de la iglesia radicaba entrar al reino celestial de Dios y estar con Él. Y esa es la esperanza que debe haber en nosotros. Porque este es un mensaje para una iglesia en una época de la historia, de la humanidad. Pero cuando entendemos que toda la palabra es inspirada por Dios, entonces es una palabra que también tiene una aplicación para nosotros hoy. A lo largo de las cartas vimos cómo el Señor Jesús nos enseña en cada una de las iglesias ciertas carencias y ciertas fortalezas que vienen a ser un espejo para las iglesias del día de hoy. No solamente en ese momento hubo una enseñanza, estas cartas nos hablan el día de hoy como creyentes, como iglesias, y son un espejo que nos deja ver cuál es nuestra condición espiritual, cuál es nuestra condición en carácter, cuál es nuestra condición en fidelidad, cuál es nuestra condición en permanencia, cuál es nuestra condición en guardar la palabra de Dios. La Biblia es un espejo. Muchos de los problemas que tenían estas iglesias son los mismos que hay hoy en día. La iglesia de Éfeso, dice la Biblia, que ellos trabajaban muy duro, que ellos eran pacientes, que identificaban las falsas enseñanzas, pero que habían perdido su primer amor, que no era lo mismo que al inicio. Y en las vidas de los creyentes de la iglesia de Éfeso llegó un momento que perdieron poco a poco ese amor apasionado por Jesús, se fueron enfriando y dejaron de hacer las primeras obras, se dejaron influenciar por el entorno, porque había idolatría y muchos se alejaron de Dios. Hoy pasa lo mismo en las iglesias. Muchos se enfrían, muchos se han olvidado de ese encuentro inicial cuando conocimos al Señor Jesucristo. Y conforme van pasando los años, nos volvemos cristianos, que ya la cruz o el sacrificio no tiene el mismo significado como al inicio. Y eso es peligroso, porque eso va a hacer que perdamos nuestro primer amor. Podemos trabajar duro como esta iglesia, podemos trabajar por amor, podemos reconocer las falsas doctrinas, pero les dice Jesús a la iglesia de Éfeso: pero yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La pregunta para ti y para mí: ¿has dejado tu primer amor? Ya no buscas de Dios como antes, ya no lees la palabra de Dios como antes, ya no oras como antes, ya no compartes el evangelio como al inicio. ¿Has dejado tu primer amor? Dice la Biblia:
Y Jesús, a través de esta carta a Éfeso, arrepiéntanse, vuelvan a hacer las primeras obras, vuelvan a hacer lo que hacían antes. Muchos están en esa condición hoy. Ya no les importa predicar. Ya no quieren servir. Ya no tienes ese anhelo ferviente por hacer la obra de Dios. Ya incluso ya no quieres invertir en el reino de Dios. Y no solamente hablando económicamente, con tu tiempo. Porque a lo mejor hay unos que no tienen mucha posibilidad económica, pero tienes tiempo para darle al Señor. Ya la gente no lo quiere hacer. Que lo haga el pastor, que lo haga el líder, que lo haga otra persona. Yo no tengo tiempo. Eso refleja una condición espiritual que te estás alejando de Dios y que tal vez, muy probablemente, olvidaste tu primer amor. La iglesia de Pérgamo, a pesar de la persecución y tribulación, permanecían fieles. Pero en la iglesia de Pérgamo hubo un problema, y es que habían permitido que las falsas enseñanzas entraran a la iglesia. El entorno había influenciado el interior. Y hoy pasa lo mismo. Las iglesias adoptan estrategias de hombre para atraer, para convencer. Y no es así. La iglesia tiene que afectar hacia afuera y no tiene que ser afectada de afuera hacia adentro. La iglesia tiene que influir de adentro hacia afuera. La iglesia tiene que impactar la sociedad de adentro hacia afuera. Sin embargo, la influencia del mundo se ha mezclado en la iglesia y hoy no sabemos quién es cristiano y quién no. Se adoptan costumbres, tradiciones, el lenguaje. Y cedemos a la presión de la sociedad y acabamos haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Eso es cuando algo de manera externa influye en el interior. Pero en la iglesia de Tiatira dice Jesús que tenía contra ellos que habían permitido que una mujer trajera enseñanzas falsas, lo que había llevado que algunos creyentes de la iglesia de Tiatira adoraran y comieran de la comida que se le ofrecía a los ídolos. Se desviaron de la palabra de Dios, se desviaron de la sana doctrina. Y hoy sucede lo mismo en la iglesia. Hay falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, profetas que llevan al pueblo al error y al desviarse de la palabra de Dios, lo cual los lleva muchas veces a la perdición. Eso es cuando desde adentro hay un mal. Y en la iglesia de Tiatira pasaba eso. Había un mal de las personas que estaban liderando, pero también había otro mal, que cuando la gente, cuando la iglesia no conoce la palabra de Dios, se dejan volver, se deja de llevar y es seducida por las palabras y se aleja de Dios. Pero la iglesia de Tiatira tenía algo muy bueno. Dice que había un remanente que había permanecido. Y es lo mismo que pasa hoy. En todas las iglesias hay un grupo de personas que ama a Dios verdaderamente y que quiere hacer su voluntad. La pregunta para ti y para mí: ¿eres tú de ese remanente? ¿Eres tú de ese grupo de personas reducido que ama a Dios con todo su corazón y que quiere hacer su voluntad y que no está por intereses ni por beneficios, sino porque ama realmente a Dios? ¿O de qué grupo de personas perteneces tú? Porque dice la Biblia que unos querían el pan, unos querían los peces del Señor Jesús, pero no querían el compromiso. Hoy vemos lo mismo en la iglesia. Eso no ha cambiado. El mensaje que el Señor Jesús le da a las iglesias de Asia refleja el estado espiritual de las iglesias hoy, en la actualidad, 2021. ¡Qué tremendo! La iglesia de Sardis, por último, era una iglesia que tenía una apariencia, pero que el Señor Jesús les dice: están muertos.
¡Qué tremendo! Era una iglesia que aparentaba una forma de ser, que tenía una máscara de cristianos, pero no eran, estaban muertos, estaban muriendo. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que hoy vemos en la iglesia. Muchos que se llaman cristianos, pero en su casa, en la calle, en el trabajo, ya no son cristianos. Hablan como todos, se expresan como todos. Muchos que se llaman cristianos en las redes sociales reflejan a alguien que no es cristiano. Y eso pasaba en Sardis. Vivían una apariencia. Eran hipócritas. Un hipócrita es alguien que aparenta algo que no es. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven bien, pero por dentro están podridos, están muertos. Y eso pasaba con la iglesia de Sardis. Hoy pasa lo mismo. Y podemos ver cómo de manera aplicable cada carta nos refleja un estado espiritual de las iglesias que hoy actualmente están. Bueno, un poco al pie. Vemos cómo la condición de estas iglesias de Asia reflejan la condición de la iglesia contemporánea. Y no solamente de la iglesia, de los creyentes o los cristianos que están en esa iglesia, hablando de manera conjunta, colectiva, pero también hablando de manera personal. Las iglesias reflejan nuestra condición, nuestra verdadera condición espiritual. ¿Y cuál era el mensaje de Jesucristo para estas iglesias? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentirse? Cambiar de dirección, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de hablar. Dios nos está hablando de arrepentimiento hoy. Este 2021 nos pide que nos volvamos genuinos en el cristianismo, que seamos verdaderos cristianos, que seamos personas que realmente reflejen que somos hijos de Dios. Hoy Dios nos está llamando y nos hace el mismo llamado que Jesús le hacía a las iglesias: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hoy ya no se predica arrepentimiento, hoy ya no se predica santidad, hoy ya no se predica sobre la cruz. Son temas fundamentales para nosotros como cristianos. Por eso es importante que hoy consideremos que este mensaje a las iglesias también es un mensaje para todos nosotros. Vamos a orar. Y ojalá puedas cerrar tus ojos y decirle al Señor: ¿sabes qué? Si verdaderamente yo veo que he tenido alguna actitud como estas iglesias, yo me he desviado de la verdadera palabra, yo he dejado de hacer las primeras obras, yo me he enfriado, yo soy tibio. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ayude? ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude? Señor, te damos gracias esta tarde, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a ser transformados. Si hay algo en nuestra vida que esté mal, Señor, ayúdanos a ser corregidos por tu palabra, a cambiar, a arrepentirnos, Dios, a cambiar de dirección, a alinearnos a tu voluntad, a ser fieles, a guardar tu palabra, Señor, a vivir conforme te agrada a ti y no a los hombres. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Muéstranos nuestra verdadera condición espiritual delante de ti, porque delante de ti no podemos ocultar nada, Dios. Tú nos conoces lo más profundo de nuestro ser. Tú escudriñas lo más profundo de nuestro corazón, Dios. Ayúdanos
a ser esos hijos e hijas que reflejan tu nombre, que reflejan que somos cristianos, Señor. Hoy te pedimos perdón si no ha sido así, Dios, y te damos gracias por la palabra, Dios, porque a través de ella tú nos llamas a corregir nuestra vida, tú nos enseñas cómo hacerlo, tú nos redarguyes, Espíritu Santo, tú nos instruyes. Hoy te damos gracias, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a nosotros mismos, Señor, te necesitamos, Dios. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a dar testimonio verdaderamente que somos tus hijos, Dios. Ayúdanos a entender que no es por las cosas que tú nos das, sino es por el amor y por la gratitud al dar tu vida en la cruz. Ayúdanos a buscarte por amor y no por los beneficios ni las bendiciones, porque esas son añadiduras, Señor. Te damos gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Dios. Sabemos que tú eres fiel, que tú eres bueno, Dios, y estamos en tus manos, Dios. Que este año 2021, Dios, nos volvamos con todo nuestro corazón, Dios, y busquemos hacer tu voluntad, Dios. Gracias, mi Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Espíritu Santo. Transfórmanos. Pues muchas gracias. Gracias por su tiempo. Que este año 2021 sea un año de la búsqueda de Dios. Amén. Que sea un año de hacer su voluntad. Y que todo lo que anhelamos venga por añadidura. Pero pongamos el reino de Dios primero, su justicia, y que sea el primer lugar en nuestro corazón. Les invitamos el próximo domingo. Vamos a comenzar otra serie acerca de la cruz, el poder de la cruz y todo lo que está en torno a la cruz y el sacrificio de Cristo. Va a ser muy interesante, pero también va a ser una palabra que transforme nuestras vidas. Así es que te invito a que nos sigan en las redes sociales, comparte la palabra a otras personas. Si esta palabra fue de bendición, compártela a otras personas para que lleguemos a más. Muy bien, estamos esperando que pase lo del semáforo para volver a reunirnos, pero damos gracias porque Dios ha sido fiel. Amén. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga y un gran abrazo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.